La tensión que se está viviendo entre Ecuador con Estados Unidos y Moscú empieza a tomar mucho más protagonismo del esperado, y es que acaba de salir al frente la administración ecuatoriana a decir que pese a las advertencias o amenazas de la administración de Vladimir Putin, ellos van a vender o incluso regalar equipos militares rusos inoperativos. Pero ¿de qué se trata todo esto y por qué el país latinoamericano se ha visto envuelto entre Estados Unidos y Rusia? Vamos a comentarlo. La canciller ecuatoriana Gabriela Sonfeld ha informado que su país puede vender, regalar o intercambiar el equipamiento militar comprado a Rusia que actualmente no sea operativo, tras las advertencias de Moscú a Quito de no transferir armamento y material bélico ruso a otros países. Este equipamiento no estaba operativo, y si no está operativo, Ecuador lo puede dar de baja, lo podemos vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar, afirmó la ministra en una rueda de prensa días después de una reunión de alto nivel entre Washington y el gobierno de Daniel Noboa. Lo que ha agregado la propia funcionaria es que hay otros insumos que están ya en el país y van a ser anunciados incluso el día de hoy. Según ha dicho la propia funcionaria, su país tiene un acuerdo con el gobierno estadounidense para entregarle equipamiento que no sea operativo y pueda recibir equipamiento que esté siendo mapeado y determinado por el propio Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude con el control de la seguridad interna, particularmente en Ecuador. Esto es lo que ha dicho la ministra. Ella misma dice que esta situación de Ecuador no vulnera ninguna normativa y no es ilegal. Sin embargo, el gobierno de Rusia ha advertido recientemente a Ecuador, como hemos comentado ya en anteriores videos, que ellos deberían abstenerse de transferir el material ruso a Estados Unidos por considerar que sería una vulneración del derecho internacional, al tiempo que dañaría las relaciones bilaterales. Y claro, lo que llama la atención también son las formas. Como hemos comentado, el pasado 10 de enero, el presidente Noboa anunció que su país intercambiaría con Washington la chatarra ucraniana y rusa por $200 millones en equipamiento moderno a finales de este mes, pero no ha especificado de qué material se está tratando. Ahora, lo que llama la atención es que esto ha generado cierta polémica con la famosa ayuda de Estados Unidos. Como comentamos en su momento, la administración de Joe Biden no da puntadas sin hilo. Esto no es una característica de Joe Biden, sino del propio gobierno norteamericano. Lo que debemos tomar en cuenta es que en este escenario Washington muy rápidamente decidió visitar el país sudamericano. No por nada, el asesor presidencial especial para las Américas del gobierno de Joe Biden, Christopher Dodd, lidera pues la delegación que visita en Ecuador, que incluye a la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. Sí, el presidente anfitrión Daniel Noboa confirmó que el país va a recibir armamento, tecnología y entrenamiento de Estados Unidos para combatir la violencia. Lo más curioso de todo esto es que para recibir entrenamiento en su país necesitan dar permiso para que entren los militares estadounidenses, un escenario que es similar al que se vivió por ejemplo en Perú, donde la propia presidente decidió darle la autorización al gobierno norteamericano para que, en este caso, estamos hablando de militares estadounidenses, ingresen a Perú con armamento de guerra. Algo similar va a suceder en Ecuador bajo el argumento pues de este entrenamiento y capacitación. Lo único cierto es que con este escenario, la administración de Joe Biden logra mejorar su zona de influencia y, por qué no decirlo, empezar una nueva tensión con Rusia, esta vez en América Latina. Estados Unidos le habría pedido ayuda a China para que inste a Irán a frenar los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo, llevado a cabo por los hutíes, grupo rebelde de Yemen presuntamente respaldado por el país persa. Sin embargo, ha habido pocas señales de respaldo por parte de Pekín. Esto ha sido informado el día de hoy por el diario británico Financial Times. Según dice el reporte, las autoridades norteamericanas plantearon la cuestión a altos funcionarios chinos durante los últimos 3 meses, pero a pesar de los esfuerzos como los del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, hay escasos indicios de que China haya presionado o haya siquiera hablado con Irán para que pueda contener a los hutíes más allá de la diplomacia común. La presión diplomática sobre Pekín se produce en un momento en el que Washington y sus aliados, sobre todo el Reino Unido, siguen
dando posiciones de los hutíes en territorio continental de Yemen. Esto en respuesta a los al menos, escuchen bien esto, 33 ataques hutíes contra buques comerciales que transitan por el Mar Rojo desde mediados de noviembre. Un funcionario estadounidense no identificado ha declarado al Financial Times que ha habido algunos indicios de implicación china con el asunto, pero no de forma significativa. Ya el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha declarado que su país acogería con satisfacción un papel constructivo por la parte china, utilizando la influencia y el acceso que sabemos que tienen. Esto es lo que él mismo dijo, que esto ayudaría a frenar el flujo de armas y las municiones a los hutíes. Sin embargo, Lin Xiao, jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, que ha estado en contacto con funcionarios estadounidenses, ha dicho sobre el asunto que, bueno, ha viajado pues a Irán en diciembre, días después de la cumbre bilateral entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en San Francisco, pero poco ha ocurrido, casi nada, por parte de Pekín, según dice Washington. El ex analista y experto en relaciones con China de la CIA, Dennis Wilder, de la Universidad de Georgetown, ha declarado al medio británico Financial Times que Pekín trabajó asiduamente para cortejar a las naciones de Oriente Medio, incluido Irán, para obtener beneficios económicos y geopolíticos. Sin embargo, se mostró muy reticente a poder utilizar su limitada influencia sobre la República Islámica de forma que favorezca los intereses de Estados Unidos sin beneficiar a China. Lo que está diciendo, por ejemplo, Susan Maloney, que es jefa del estudio de política exterior de la institución Brookings, es que había tratado el tema con expertos chinos y no detectó ningún interés serio en ayudar. Pero todo esto queda al final en acusaciones por parte de Estados Unidos, pero también es cierto, hay que entender cuál es la estrategia china. Ella misma ha señalado que cree que lo han deducido, que se trata de una crisis que está empatando directamente a Estados Unidos y a sus socios y que no ha tenido un impacto significativo ni en el transporte marítimo ni en la economía china. Es decir, que no van a mover un dedo si esto no les afecta. La embajada china en Estados Unidos ha dicho que no tiene detalles de los intercambios con Liu, pero aseguró que su nación sí está preocupada por cómo está escalando la tensión en el Mar Rojo. Sin embargo, no hay más al respecto. Pero lo que llama la atención aquí es que Estados Unidos le haya incluso pedido algún tipo de ayuda a China, lo cual demuestra que el escenario se ha salido completamente de las manos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.